Vamos con alto voltaje. El alto voltaje es una corriente eléctrica pulsada monofásica. Yo no sé si todos nos acordamos cuando llevamos electroterapia, que nos decían las formas de onda, ¿verdad? Que decía, digamos, un ejemplo, un TENS es un bifásico asimétrico, que el EMS es un bifásico simétrico, que la galvánica es una monofásica continua, otra que era interrumpida. ¿Se acuerdan de las diadinámicas? Que las diadinámicas eran monofásicas, ¿verdad? Estaban las... Okay, nos decían que todas las corrientes que eran monofásicas tenían efecto galvánico, ¿verdad? Por eso el TENS y el EMS, como son bifásicos, no tienen efecto galvánico. El alto voltaje se dice que es una corriente monofásica de doble pico. Cuando ustedes la ven en la literatura, habla que es monofásica de doble pico. Entonces, al decir que es monofásica, tiene efecto galvánico. No, porque este doble pico, esta irregularidad en la onda, a comparación de otras, le ayuda a quitar el efecto galvánico que tiene. Por eso en la literatura, cuando usted dice es una eléctrica pulsada monofásica que se comprende bla 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 con la oración bla bla, esa monofásica tiene la característica de que no tiene efecto galvánico. ¿Okay? Por eso podemos colocarla con electrodos adhesivos, el alto voltaje, no hay ningún problema. Como volvemos a lo mismo, tiene más efecto ponerlo con las esponjas, pues sí, pero no tiene ningún efecto que usted diga ánodo ni cátodo. ¿Okay? Aquí está, vean este cuadro, habla un poquito de lo que son las corrientes. Abajo dice alto voltaje, ¿cuánta es la frecuencia? Puede ir de 1 a 200 Hz. No se ve nada. Bueno, aquí sí. ¿Tiene una respuesta motora? Sí. ¿Tiene respuesta sensitiva? Sí. Vea lo que dice aquí. Componente galvánico. ¿Ve lo que dice? No o poco. ¿Qué quiere decir ese poco? Es mínimo. Es mínimo por ser monofásico. Ve que las otras dicen 16%, 40%, que son las diadinámicas, 66%. Vea la galvánica que tiene un 100%, la farádica que tiene muy poco, la Traver, ve, 28,5% de galvanismo tiene la Traver. La Leduc, que es otra parecida a la Traver, que tiene 9%, y así sucesivamente. Entonces, ve que el alto voltaje tiene muy poca efecto galvánico, entonces no se asusten en aplicarlo con electrodos adhesivos. ¿Okay? Bien, la polaridad no tiene efecto ni ánodo ni cátodo, pero el efecto fisiológico del positivo y el negativo sí tiene un efecto importante. Se dice que la polaridad negativa va a promover principalmente la desnaturalización de las proteínas, ayuda a lo que es la reducción de los mastocitos, que son los que se acumulan en toda la parte de las heridas, y la estimulación de un nuevo crecimiento capilar, o sea, una angiogénesis. Es muy buena. La positiva estimula el tejido de granulación, que es una fase del proceso de reparación. Promueve la proliferación de fibroblastos y aumenta el flujo sanguíneo. O sea, las dos van a tener un efecto sumamente importante en la reparación de tejidos. Con el dolor se puede reducir con ambos polos. Tanto la negativa como la positiva me va a ayudar para el control del dolor. En varios estudios dice que tiene más efecto la polaridad negativa para el control del dolor. Pero me dicen que ambos se pueden, pero si puedo usar la negativa, mucho más mejor, dicen, porque ayuda a controlar más el dolor en el paciente. Entonces, esto es muy importante para cuando hablamos de reparación de tejidos. El alto voltaje es muy buena para cicatrizar tejidos.
El alto voltaje es muy buena para reparación tisular. El alto voltaje es muy buena para el dolor. Si usted tiene un paciente con mucho dolor, use alto voltaje. Si usted tiene un paciente que tiene una úlcera, alto voltaje, como lo vimos ahorita con la micro. Si usted tiene un desgarro muscular, use alto voltaje, porque es muy buena para estos efectos. Entonces usted se va a leer un capítulo de un libro que se llama, bueno, no me acuerdo el libro, pero el capítulo habla de reparación de tejidos y habla sobre las fases de cómo se repara un tejido, que pasa por la fase inflamatoria, fase de proliferación, fase, ¿verdad? Entonces, en cada fase hay un efecto fisiológico muy importante, cómo las mastocitos trabajan, cómo los fibroblastos trabajan, ¿verdad? Entonces, la micro y el alto voltaje va a ayudar en esas fases importantes del tejido. Son muy buenas. ¿Cuál es la diferencia que tiene esta con la micro? Que esta sí se siente. Que esta sí es subsensorial. Esta no es subsensorial. Esta sí se siente y esta sí provoca contracción muscular. Y esta sí provoca trabajo sobre el nervio. Efecto fisiológico. Pero la micro trabaja más sobre la síntesis proteica. La micro. Sobre la mitosis. Esta ayuda. Más cantidad la micro, pero sí tienen efectos sobre el tejido y el dolor. ¿Se podrían combinar las dos? Claro. ¿O da igual? No, yo pongo las dos. ¿Se pueden combinar? Claro, las 15 dos. minutos más. Sí, claro. Con polaridad negativa y un nivel submotor estimula, ayuda a la reducción del edema. Eso fue un trabajo, un estudio que se realizó sobre el control del edema. Otros estudios utilizan corriente de alto voltaje en la parte de polaridad positiva y de nivel de contracción muscular no ha mostrado reducción del edema. O sea, quiere decir que para los edemas se usaron mucho la polaridad negativa en submitis. ¿Se acuerdan que era submitis? Cuando la intensidad estaba trabajando, pero el paciente mencionaba que no lo sentía. ¿Verdad? Entonces, hubo una respuesta positiva. No quiere decir que cuando usted sube la corriente hay contracción muscular leve, no va a hacer efecto, sí, pero ya cuando hubo contracción muscular no hubo reducción del edema, según ese estudio. ¿Verdad? Entonces, es una alternativa para los edemas postraumáticos, o sea, el edema que queda después de una lesión. ¿Verdad? Ahí sí. Estos autores en el año 2004, 2009 hablaron sobre los beneficios del alto voltaje en trastornos temporomandibulares. En estas pacientes con trastornos temporomandibulares con la polaridad negativa se deben a las acciones circulatorias y en procesos analgésicos. Entonces, con la misma polaridad, por eso la negativa es más usada para el dolor en el paciente. Habíamos acordado que las dos, la negativa tiene más efecto. ¿Okay? El dolor, ¿qué pasa con la frecuencia? Volvemos a la teoría que hablábamos desde la mañana, que entre más baja sea la frecuencia, más estimulación va a ejercer sobre el tejido. Entre más alta sea esa frecuencia, más bloqueo del dolor me va a realizar. Por eso, en estados crónicos, dolor crónico, utilizamos frecuencias bajas, ¿okay? Con polaridad negativa. Esto fue un estudio de lo que estamos hablando con mujeres con articulación temporomandibular, ¿verdad? Se dice que con frecuencias bajas de 10 Hz, con polaridad negativa y una intensidad por arriba de los 100 voltios, redujo el dolor en estas mujeres en la parte de temporomandibular. Y en dolores agudos se recomiendan frecuencias altas, o sea, más de 50 Hz, en intensidades de mitis. ¿Cuál era la mitis? Donde el paciente decía, ya siento. ¿Okay? Un truco, para que vean que no estoy jetoneando. Cuando ustedes vean, ustedes pueden agarrar estos artículos, usted los busca en Google, usted lo pone y en Google le puede salir el artículo para que ustedes los lean y los puedan
investigar y los puedan leer. Ok, entonces, colocamos los electrodos según la zona de la lesión que tenga el paciente. Volvemos a lo mismo, tiene ruptura del supraespinoso, tiene una capsulitis adhesiva. Entonces yo coloco el electrodo, digamos, sobre la lesión y otro lateral, porque si hay un desgarro y hay un dolor subacromial, lo coloco acá. Pongo la frecuencia según el estado crónico o el estado agudo, ¿verdad? Y la polaridad, en este caso negativo, si quiero generar más dolor. Reducir el dolor. La positiva se utiliza más para regeneración, en el caso de desgarros musculares. ¿Okay? Es muy favorable, muy positiva. Igual me va a controlar el dolor, porque las ambas polaridades se utiliza para el dolor. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Judith, ¿tenés la tinita ahí? ¿La tina? Ok. La intensidad, sí, está medida en voltios. Depende a sensación del paciente, sí, no hay ningún problema. O sea, el paciente lo que va a sentir es una sensación agradable según la condición o según lo que presenta, lo que menciona. ¿Ah? Entonces, para el dolor, para la cicatrización de heridas o la curación de heridas, también, como mencionamos, es muy importante. Se puede utilizar la misma modalidad con la que hablamos con respecto a la gasa, si es sobre la úlcera, súper recomendable, ¿verdad? Se inicia con polaridad negativa y luego se puede cambiar a polaridad positiva. El alto voltaje, la negativa, también tiene efecto bactericida en el alto voltaje, también, al igual que la micro. ¿Okay? Se utilizan de 50 a 120 pulsaciones por segundo o hercios, depende de la modalidad del equipo. Tiempos de 30 a 60 minutos en úlcera. O sea, yo tengo que dejar al paciente 30 minutos ahí con la corriente puesta, nada más. Lo dejo con la corriente y no tengo que hacerle ninguna otra cosa. Yo aplico a veces 20 minutos, 30 minutos máximo, pero es por la disponibilidad del paciente, etc. 100 a 150 voltios, ¿verdad?, de intensidad. Y el efecto bactericida se recomienda no pasar de 250 voltios. O sea, cuando dice en la úlcera es muy importante con el alto voltaje, hasta que sienta el paciente, no. Es máximo 250 voltios. Porque según ese estudio decía que en intensidades muy altas provocaba lo que hablamos con el compañero, que hace un efecto contrario. Se hace una inhibición. Entonces no es recomendable sobrepasar esas intensidades o ese voltaje. ¿Okay? Está indicado cicatrización de úlceras, está indicado para el dolor, ¿verdad?, neuralgias, procesos circulatorios, control del edema, y eso es lo que hablábamos con la compañera al inicio, que ayuda al control de la fuerza y al volumen del músculo en los primeros estadios. En una atrofia muscular muy fuerte, en un adulto mayor que tenga una debilidad muscular o un paciente
podemos empezar con alto voltaje para hacer un poco de contracción muscular, porque no es muy fuerte, no es dolorosa, y después pasamos a las que hablamos, al EMS, al BMS, etc. Pero nos puede ayudar a trabajar directamente sobre el volumen muscular en estados muy crónicos o muy avanzados que no tolere una corriente importante. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Se puede aplicar en sobre lumbar, sobre hombro, sobre columna, se puede colocar sobre rodillas en dolor. Usen mucho el alto voltaje para el dolor. Lo más importante es que prueben con ustedes mismos. No es lo mismo que usted le diga al paciente, va a sentir unas hormiguitas, ¿de qué tipo? Porque el alto voltaje se siente diferente a la interferencial, se siente diferente al TEMS. Entonces, tienen que experimentarlo ustedes primero antes de decirle al paciente qué va a hacer. Ese es otro error que cometemos. Va a sentir hormiguitas y el paciente le dice, el paciente muy gato, ¿y qué tipo de hormiguitas usted? Hey, como todas. Amarillas o de la cargadora. A las zompopas, dicen. Como igual cuando hacen o punción seca. ¿Alguien se ha hecho punción seca? ¿Y ha sentido lo doloroso que puede ser o no puede ser? Pero el paciente va a decir, ¿qué voy a sentir? Entonces usted le explica al paciente qué siente, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros nos pongamos las corrientes, tóquenlas en el hospital, ustedes, en su parte clínica, pónganse las corrientes para que sepan qué es lo que el paciente va a percibir, que es muy importante. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a parar hasta acá para que vayan al almuerzo. Pregunto y comento. Ahora vamos a tener un paciente real, es un paciente neurológico. Vamos a explicar las corrientes para activar lo que es la espasticidad, para relajar. Entonces vamos a dar una explicación. Yo sé que todos somos profesionales, ¿verdad? Obviamente. Entonces tal vez mostrar respeto para el paciente, tal vez vamos a tratar de correr estas mesas